Bueno, buenas tardes. Gracias a Diana, Carolina y a Carlos por estar aquí. Yo lo que voy a hacer es quizás tratar de hacer eco de muchas cosas de las que han hablado Carolina y Carlos y tratar de argumentar que la desinformación, digamos, efectivamente implica, digamos, como enfrentarnos a información no de buena calidad o información falsa, pero que es un fenómeno sociocultural muy complejo. Entonces, para esto, de hecho, me inspiré un poco en un paper que escribió Carlos el año pasado, que básicamente lo que dice es que cuando estamos hablando de audiencias, nos estamos enfrentando a preguntas muy tradicionales en los estudios en comunicación, ¿verdad? Que a veces pues toman nuevas formas, pero que se han mantenido ahí, digamos, y muchas de las preocupaciones que tenemos ahora, que nos convocan el día de hoy, realmente son preocupaciones fundacionales de nuestra área, ¿verdad? A nivel institucional y a nivel del estudio social científico de los medios, es esa pregunta por qué están haciendo las personas con los medios de comunicación y cuál es ese rol que tienen en nuestras vidas y en la sociedad. Entonces, yo creo que la desinformación acontece en un contexto, digamos, o en tiempos de mediatización y crisis profundas, ¿verdad? En los cuales se están desarrollando muchos procesos paralelamente, ¿verdad? Por un lado, digamos, desde un punto de vista más social, estamos en tiempos, digamos, marcados por un crecimiento enorme de desigualdades, ¿verdad? Desigualdades de muchos tipos, digamos, que con el pasar del tiempo y especialmente con la pandemia, digamos, se incrementaron. Como mencionaba Carolina, una crisis de instituciones, digamos, que no solamente en Costa Rica, sino que es a nivel global, digamos, como muchos sectores de la población se sienten defraudados por muchas promesas que ellos no ven en su vida cotidiana. Hay muchos conflictos culturales que no podemos obviar. Digamos, pensemos el tema de género, por ejemplo, y lo que la teórica feminista Sarah Vanek Weiser llama el conflicto a nivel de cultura popular entre el feminismo pop y la misoginia pop, ¿verdad? Porque por un lado tenemos el movimiento Me Too, pero por otro lado tenemos a una figura como Andrew Tate, ¿verdad? Interactuando casi que al mismo tiempo. Y también nos estamos enfrentando a una polarización política, ¿verdad? Que cada vez, digamos, nos separa más y que cada vez tiene como consecuencia, digamos, una falta de diálogo, digamos, o de acuerdo, digamos, o que cada vez se vuelve más difícil lo que los gringos llaman agree to disagree, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, en términos del contexto mediático, estamos hablando de un contexto de mediatización muy profunda, como dice Nick Couldry y Andreas Hepp, ¿verdad? Que no, es el telele mío en las clases de trayectorias y tendencias, pero en el cual los medios cada vez, digamos, se tornan, digamos, en actores claves de nuestras vidas cotidianas, que es el ejercicio de que hoy casi que todos aquí en esta habitación nos despertamos con el alarma del teléfono, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino es que nuestras vidas, digamos, muchas veces adoptan lógicas, digamos, mediáticas, desde compartir, digamos, que yo comparto en mi Instagram la actividad, etcétera, etcétera. También, como antes mencionó Carlos, estamos viviendo un rol en el cual las plataformas, digamos, y las culturas digitales tienen un rol muy importante en nuestras identidades y digamos que quizás es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, que es el fenómeno de los algoritmos y la gratificación, ¿verdad? Lo que Nick Couldry y Ulises Mejía llaman colonialismo de datos, o con lo que con la inteligencia artificial se le llama las nuevas ontologías sociales, en el cual estamos viviendo o estamos siendo expuestos más bien a prácticas en el que todos nuestros comportamientos son cuantificados, se generan datos, ¿verdad? Y antes que Carlos hablaba del tema de gobernanza y de regulación, digamos, que la pregunta es, bueno, ¿quién tiene estos datos, digamos, y qué se hace con estos datos, ¿verdad? Y ese es el contexto en el cual parte la desinformación. Entonces, de nuevo, mi argumento es que es algo más allá de un simple, digamos, como intercambio, una simple lectura con un tipo
de información que sea falsa o verdadera. Y como les decía antes, este es un fenómeno contemporáneo, digamos, que implica una continuidad de las preguntas tradicionales en los estudios en comunicación. ¿Qué hacen las personas con los medios? ¿Cómo interpretan las personas lo que ven, escuchan, leen en los medios? Y también cuál es el rol de la cultura en el involucramiento, que es mi traducción a la palabra engagement, ¿verdad? Que está muy de moda, con los medios, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si entendemos la desinformación, digamos, como algo que, por utilizar la palabra que utilizó Carlos antes, que se desborda de nuestra cultura, ¿verdad? Y es que efectivamente quisiera argumentar que la desinformación va más allá de la comprensión, llamémosle cognitiva, entre lo falso y lo verdadero, y conlleva una relación y una experiencia que se establece con los medios y la sociedad. Entonces, yo creo que cuando hablamos de desinformación caemos en muchos mitos, ¿verdad? Y curiosamente, digamos, para hacer eco de lo que decía Carlos y Carolina, desde el advenimiento del Internet, ¿verdad? Se ha hablado de ambientes mediáticos marcados por la fragmentación y la dispersión de audiencias, digamos, y es algo que particularmente se ha vuelto como una folk theory, como parte del folclore incluso en nuestra escuela, ¿verdad? Que hablamos de audiencias nicho, audiencias especializadas, que cada vez nuestras dietas mediáticas se vuelven más específicas, y quizás es cierto, pero ojo, creo que como que hay que tomarlo con un grano de sal. Y en este sentido, a mí me gustaría recordar lo que el investigador de audiencias James Webster llama como los 3 grandes mitos de los medios digitales. Primero, el mito primero es que los usuarios están al mando, ¿verdad? Que como antes hablaba Carlos, la idea de prosumidores, de que nosotros definimos nuestra dieta, y lo que James Webster dice es como, sí, obviamente hay agencia, pero estamos olvidando todos esos procesos político-económicos como la propiedad de los medios que está detrás, ¿verdad? El segundo es que los Big Data son neutrales, ¿verdad? Y lo que esta nueva área que se llama Critical Data Studies, lo que ellos dicen es que there's no raw data, o sea, no hay datos crudos, ¿verdad? Porque todos los datos se extraen a partir de protocolos, a partir de mecanismos, ¿verdad? Que son diseñados con un interés que hay detrás, ¿verdad? Es decir, esto nos lleva a preguntarnos cómo se obtienen los datos, cuáles son los sesgos que hay detrás y qué se van a hacer con esos. Y finalmente, digamos que para mí es como una provocación, digamos, como muy, muy interesante, y es que las personas siempre van a optar por vivir en enclaves, ¿verdad? Y James Webster lo que dice es que, bueno, realmente los datos dicen lo contrario, porque pensémoslo, se nos dice que vivimos en fragmentación, que vivimos casi que cada quien, ¿verdad? Que cada quien en su propia isla, pero si nos ponemos a pensar, ¿a dónde consumimos medios de comunicación? Netflix, Facebook, Twitter o X, ¿verdad? Como sea la fantasía de Elon Musk del momento, ¿verdad? Es decir, sí, está bien, hay dietas diferenciadas, pero que están ocurriendo en los mismos lugares, ¿verdad? Entonces, creo como que esto nos pinta un panorama, digamos, en el que muchos elementos convergen, ¿verdad? Y nada más como para repasar lo que antes dijo Carlos, ¿verdad? Ven qué interesante que incluso es que tal vez ustedes son muy jóvenes, pero como a principios de la década del 2010 hay un discurso muy esperanzador sobre las redes sociales, ¿verdad? Y de hecho es muy curioso porque viene la primavera árabe y todo el mundo decía fue gracias a Twitter. Y hay un montón de trabajos que decían eso, pero ya luego se empezó a investigar más el fenómeno y fue como, ok, tal vez Twitter no jugó el rol como tan predominante que había. Y Christian Christensen, que es un investigador sueco de medios, él dice como que ya desde hace mucho tiempo estamos como viviendo el fallo de lo que él llama los discursos liberatorios, ¿verdad?, sobre la tecnología. Y digamos, yo aquí lo que no estoy diciendo es que, o más bien no quisiera caer como en este relativismo analítico, ¿verdad? De decir como, no, la desinformación no, ¿cómo decirlo? Como más allá de lo falso y lo verdadero. No, obviamente eso juega un papel muy importante, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de desinformación, sí estamos hablando de encuentros e involucramientos, ¿verdad? Con información de poca calidad. Pero aquí el punto es que necesitamos un balance metodológico, ¿verdad? Entre, por un lado, no tratar a las personas como tontas, ¿verdad? Casi como considerarlas como la audiencia noble e inocente,
¿verdad? Que Stuart Hall decía que particularmente en las ciencias sociales todo el mundo dice que el otro es un tonto, pero curiosamente uno nunca es el tonto, ¿verdad? Y por otro lado, tampoco considerar a las personas como estrategas de la conspiración que tienen agendas ocultas. Hay grupos que tienen agendas, pero es un balance, ¿verdad? Es decir, esto recuerda lo que Elihu Katz y Sonia Livingston decían, que en la historia de las investigaciones de audiencias hay un péndulo en el que por un tiempo a veces las audiencias son pobrecitas, son tontas, son manipuladas, y por otro lado son creativas, se anteponen a todo. El punto es encontrar un balance, ¿verdad? Y también yo creo, y tomando, y digamos, haciendo referencia a que aquí está el historiador residente de la SCC Meño, que es pensar en la desinformación desde sus raíces históricas, ¿verdad? Porque uno podría argumentar, digamos, con el peligro obviamente de caer en anacronismos que uno puede encontrar como esbozos de lo que llamaríamos ahora desinformación en la Revolución Francesa, o por ejemplo, a mí que me gusta mucho leer sobre la Roma republicana y el Imperio Romano, se habla mucho del rol de los chismes en la política romana, ¿verdad? Que ahora le diríamos que eran fake news que se tiraban sobre senadores, emperadores, etcétera, y que incluso los historiadores que trabajan esta época histórica dicen que muchas de las cosas que nos llegaron están marcadas como por ese tipo de imprecisiones. Entonces, al final, la desinformación es un reflejo y también es una sustancia motora de nuestra vida social actual. Y como antes mencionaba Carlos, yo creo como que a todo este gran rompecabezas que estoy tratando de armar hay que considerar el populismo, ¿verdad? Porque efectivamente hay esfuerzos mediáticos por incidir en la esfera pública y en la cultura, ¿verdad? Y Lili Julia Araki, recientemente, ella es una analista del discurso, ella problematiza, por ejemplo, en este sentido, construirse a sí mismo como víctima, o en inglés se le llama victimhood, perdón, que ustedes ven que salen, que ahora están los incels diciendo que ellos son víctimas del feminismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ella dice que esto es clave para entender estos tipos de contextos, ¿verdad? Y de hecho a partir de la pandemia de la COVID-19, ella identifica como 3 grandes estrategias discursivas utilizadas por la derecha para construirse a sí mismas como víctimas, la extrema derecha. Y yo quisiera como mencionarlas porque esto realmente, digamos, como nos permite entender los recovecos discursivos que están involucrados al hablar de desinformación. La primera es normalización, que la vimos al inicio de la pandemia, ¿verdad? Que especialmente con Trump o en el Reino Unido con Boris Johnson, de que todo está bien, la gripeciña de Bolsonaro, por ejemplo. Luego pasamos a una estrategia de militarización, ¿verdad? Que es una guerra que ganamos todos, nuestros soldados de la Caja Costarricense del Seguro Social, etcétera, etcétera. Y finalmente está la ofuscación, que fue cuando encontramos la vacuna, ¿verdad? Que la vacuna no sirve, mejor tomamos cloro. ¿Verdad? Y son estrategias utilizadas por grupos de derecha, ¿verdad? Que por un lado se presentan a ellos como víctimas de un sistema opresor, pero al mismo tiempo ellos están ejerciendo su poder, ¿verdad? Entonces mi punto con esto es que la desinformación, digamos, sí implica operaciones discursivas muy complejas que nos llevan a desempacarlas. Y al final, digamos, mi argumento quisiera como redondearlo con este pequeño esquema que Nick Couldry dice, bueno, ¿por qué es importante estudiar los medios? ¿Por qué importan? Porque por un lado nos dan representaciones, nos dan textos, nos permiten imaginar el mundo o no imaginar de ciertas maneras. También nos permiten, a través de los medios compartimos, ¿verdad? Nos conectan, pero también hay esferas de gobernanza, como antes mencionaba Carlos, que ese es uno de los grandes dilemas actuales. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Y entonces, digamos, yo quisiera como que me tocó a mí cerrar la conversación de hoy como tratando de mapear estas piezas, digamos, que están detrás de este fenómeno sociocultural de la desinformación,
Y digamos, yo también tengo la pregunta que mencionaba Carlos sobre las soluciones, ¿verdad? Porque ¿cuál es la solución típica? Literacidad mediática, ¿verdad? Entonces es como, bueno, vamos a crear clases en los colegios de que, cómo son los medios, etcétera, etcétera. Y realmente sí, sí es importante. La literacidad mediática, de nuevo, es como una pancarta que se tiene desde hace décadas en los estudios en comunicación. Pero yo creo como que hay ciertas cicatrices que se han venido abriendo con el pasar de las décadas, que parten de nuestro sistema socioeconómico y que están empezando a abrirse y a desangrar. Y al final eso es la desinformación, digamos, como una sociedad desangrándose por sí misma. Muchas gracias.